Primero quiero saludar, veo a Ceci, patrón, amiga, qué gusto saludarte, secretaria. También a amiga Noemí Luna, diputada federal por Zacatecas, gusto saludarte. Mi coordinador de los senadores, Julen Rementería, gusto verte, amigo. Nuestra secretaria de promoción política de la mujer, Laura Esquivel. Laurita, también, qué gusto saludarte. Felipe González y amigas, amigos de los medios, gusto saludarles a todos. A ver, quiero iniciar, amigos, por haciendo un recuento de la destrucción que se está dando en nuestro país y de forma tan acelerada. Hoy por hoy, esto nos lleva a ver que la principal tarea que tenemos como oposición y los mexicanos para poder resolver los problemas crecientes en México es restablecer y reparar el Estado de Derecho y el respeto a la ley. Ustedes saben que incluso antes de tomar protesta como presidente López Obrador, sistemáticamente se comenzó a actuar al margen de la ley y por encima de la propia Constitución. Y lamentablemente lo han venido haciendo en todos los terrenos, político, económico y social. Lo han hecho con absoluto descaro. Incluso el presidente ha dicho que a él no le salgan con el cuento de que la ley es la ley. Y no solo eso, sino que además recientemente advirtió como amenaza, lo mejor es que lo peor que se va a poner esto. Diciéndolo con esa claridad, lo mejor es lo peor que se va a poner esto. Pues ¿a qué se refiere el presidente? Y claramente que está evidenciando que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de lograr sus objetivos, como es el hecho de declarar el Tren Maya, imagínense ustedes, como una obra de seguridad nacional y buscar evadir con eso los amparos otorgados por el Poder Judicial. Y además, pues ponerse la careta para seguir robando con total gusto e impunidad. Y además sin respetar las leyes medioambientalistas, sin cuidar nuestra casa grande. Un gobierno que pasa por encima de la ley es un gobierno que pierde toda legitimidad, aunque en su momento haya tenido la mayoría de las urnas. Para ser legítimo, un gobierno tiene que cumplir lo que marca la ley, no como esta administración populista, retrógrada y llena de prejuicios que se ha convertido en una anarquía. Ya hemos dicho y ahora reiteramos, en sus primeros 3 años, el oficialismo provocó más de un centenar de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos ante los cambios impuestos por la fuerza bruta de Morena en el Congreso. En el terreno político, el régimen ha utilizado a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Fiscalía General de la República para hacerse del control de órganos autónomos y para perseguir a sus adversarios políticos. El gobierno tiene sed de venganza y esto ya se ha demostrado en muchos casos. En el terreno económico, la ineptitud del nuevo gobierno demuestra violaciones reiteradas a los tratados comerciales, especialmente en materia energética. Los prejuicios infantiles de quienes nos gobiernan nos van a costar a las y los mexicanos más inversiones, nos van a costar más empleos, cientos de miles de millones de dólares, seguramente en demandas. En lo social ocurre exactamente lo mismo. Y solo por poner un ejemplo, en el 2021 hubo 370,000 personas desplazadas de sus comunidades por la violencia del narcotráfico, como consecuencia de que el gobierno
se ha negado a aplicar la ley al crimen organizado. En el 2020, según también cifras oficiales, hubo 262,000 personas desplazadas de sus lugares de origen por razones de inseguridad. Por eso, en México se requiere recuperar el Estado de Derecho. Someterse al capricho y a la intuición de un solo hombre ha resultado muy costoso para el país en términos económicos y sociales. Y nomás por mencionar 3 casos: negar la gravedad de la pandemia en su momento y la importancia de usar cubrebocas, la concentración de todas las vacunas para que solo fuera el gobierno quien las pudiera aplicar, pues tiene un costo de más de 626,000 decesos oficiales, según la Organización Mundial de la Salud. Para el gobierno recordarán que la tragedia le cayó como anillo al dedo. Así fue la expresión en su momento de una tragedia que costó miles de vidas. Segundo, hacer a un lado la ley y sustituirla por la política de abrazos y no balazos. Esto empoderó al crimen organizado. Los muertos de López Obrador ya son mucho más que los ocurridos en los periodos similares de Vicente Fox, Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Lo que tanto criticó, hoy lo vemos, pero por mucho, con creces, superado en violencia en su gobierno. Tercero, el desvío de recursos públicos a sus elefantes blancos. Esto deteriorando el sistema de salud, donde en solo 3 años se duplicó la mortalidad materna, no hay medicinas y el número de cirugías se está disminuyendo en el país, no hay atención del sistema de salud. Lo mismo ocurrió en el sector educativo, se han cancelado programas que beneficiaban a los más pobres entre los más pobres y el nivel educativo. Por eso México requiere urgentemente que se recupere el Estado de Derecho, porque solo en el marco de la ley podremos recuperar el crecimiento económico y la paz social. Sin un Estado de Derecho, México no puede volver a crecer, no se pueden crear empleos ni mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos. Se tiene que comenzar por respetar la ley y eso es lo que no ha hecho este gobierno. El primero obligado a cumplir y hacer cumplir la ley es el presidente y su gobierno, pero lamentablemente ocurre todo lo contrario. Sin un Estado de Derecho no hay manera de alentar la competencia y las inversiones extranjeras. Tratar de imponer monopolios de Estado como lo intenta hacer el gobierno es un camino seguro al fracaso, como ya se demostró en el pasado. Sin un Estado de Derecho, las libertades son pura fantasía. Eso lo saben muy bien los más de 1,000 defensores de derechos humanos amenazados de muerte, según cifras de la propia Secretaría de Gobernación, o el más de 500,000 de periodistas amenazados. Sin un Estado de Derecho, la delincuencia, la impunidad aumentan, como está ocurriendo. Así lo demuestra el incremento en los homicidios, feminicidios, violaciones, asaltos, extorsiones. Como decía al principio, estos hechos nos indican claramente que hoy por hoy la tarea principal de todos los mexicanos es la de reponer el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley. Y desde el principio, el gobierno y su partido han pasado por encima de la ley y de la Constitución con total cinismo, desvergüenza e impunidad. Lo único que les importa es conservar el poder para cubrir su corrupción y ilegalidades. Los medios de comunicación y las autoridades electorales ya han documentado estos hechos que vale la pena repetir y volverle a recordar a la gente, porque no podemos aceptarlos. El gobierno está lleno de delincuentes electorales, empezando por el presidente López Obrador, quien utilizaba a sus 2 hermanos para recoger el dinero sucio para su campaña.
O ahí está Delfina Gómez, quien extorsionaba a los trabajadores de Texcoco y enviaba ese dinero a las arcas de López Obrador. La premiaron con una Secretaría de Estado, echando a perder el modelo de educación de calidad que se estaba buscando implementar en México. Y ahora hasta quieren hacerla candidata en el Estado de México. Ahí está el presidente de Morena, Mario Delgado, quien recibía del rey del huachicol dinero para las campañas de Morena. Y ahí están las llamadas corcholatas del régimen haciendo abierta e ilegal campaña en todo el país, haciendo propaganda y usando recursos públicos para promoverse, lo cual está explícitamente prohibido en la Constitución. Por eso es que quieren exterminar al INE y no importa que lo sancionen según ellos porque ya lo van a desaparecer para controlar las elecciones, para decidir quién compite y hasta quién gana. Pero ahí sí no, Acción Nacional no lo va a permitir y la coalición Va por México tiene ese compromiso público de evitar el debilitamiento institucional, cuidar al INE, cuidar la libertad, cuidar la democracia. Por eso nosotros nos mantendremos en la moratoria constitucional para cuidar la democracia, la libertad y para evitar una mayor militarización del país. Y moratoria constitucional no significa moratoria legislativa. Se seguirá legislando y exigiendo que nos aprueben iniciativas que hemos presentado, como la del seguro de desempleo, que el gobierno se niega a aprobar, cosa que estados como el de Querétaro ya están implementando, demostrando que sí hay de otra forma de gobernar. Y ahí está el contraste que Acción Nacional estará haciendo. Porque nosotros sí tenemos buenos gobiernos estatales, buenos gobiernos municipales que sí gobiernan de forma adecuada y dan resultados a la gente frente a los peores gobiernos estatales y municipales que tiene Morena. Por ello es que, amigos, nosotros debemos tener siempre muy claro nuestro objetivo de cuidar a México desde el Congreso de la Unión, con nuestros diputados, con nuestros senadores, y buscar demostrar que sí hay otra forma de gobernar desde nuestros gobiernos estatales y municipales, donde sí se resuelve, sin echar culpas al pasado, los problemas que se viven en el presente. Dicho esto, quiero cederle el uso de la palabra a nuestra secretaria general del partido, Cecilia Patrón Laviada. Adelante, mi querida Ceci. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto poder estar esta mañana con ustedes. Saludo con mucho cariño al senador Julen Rementería, a nuestra secretaria PPM Laura, a nuestra diputada federal Noemí. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes para platicar lo que están viviendo los mexicanos todos los días, porque todo lo que ha hablado el presidente, ha comentado el presidente, tiene un impacto directo en la vida de los mexicanos. El colocarse por encima de la ley en todos los temas, como lo ha hecho hoy el presidente de la República, como lo ha hecho el partido Morena, donde están por encima de la ley en todos los temas, en lo económico, en lo político, en lo social. Y hablando en el tema económico, pues hoy estamos viendo esas repercusiones en el tema del TECMEC, donde esta consulta que ha sido solicitada por los socios comerciales, y hay que decir que el principal socio comercial de México son los Estados Unidos y el cuarto socio comercial de México es Canadá. Es importantísima esta relación económica porque genera empleos, que es lo que los mexicanos piden, y todos los días quienes tenemos la oportunidad de estar en la calle con la gente platicando, lo que nos piden es trabajo y trabajo bien pagado. Y es increíble que hoy pongan por encima de estos empleos para los mexicanos, pues pongan los intereses personales o hasta los caprichos personales en este tema energético que pareciera que quieren ir al pasado y no queremos encaminarnos hacia el futuro. Hemos sido recurrentes tanto en el partido como en la Cámara de Diputados y Senadores, hemos sido muy cuestionados y criticados por este tema energético, pero hemos también sido muy claros y congruentes con Acción Nacional,
pues hoy sí que impulsando la economía del país, pero también la libre competencia, que además el libre mercado, que es parte de nuestros ideales como partido. Entonces, aquí podemos ver que esto le está costando a los mexicanos y que les puede llegar a costar. Es increíble. Estamos hablando que las exportaciones de México representan el 39% del Producto Interno de este país. Es importantísimo lo que se genera y principalmente con los países que son Estados Unidos y Canadá. El costo que representaría que en dado caso que ojalá y lo que deseamos en Acción Nacional es que estas consultas pues haya un acercamiento, haya diálogo y se pueda resarcir y se pueda darle solución al problema y que no tengamos que llegar al panel en octubre y que ahí nos llevamos y en un año estaríamos viendo ya este impacto directo que sería importantísimo en recursos de todos los mexicanos, que este dinero podría, imagínense, si se llega a dar las sanciones, hablando aparte de los aranceles que se subirían para los exportadores, que genera el empleo en México, porque hay que hablar ya lo que representa para la gente, ¿no? A veces vemos al empresario, al que genera empleo lejano, pero hay que decir que los empleos son los que pagan el alimento y el sustento de las familias mexicanas. Por eso, para nosotros, este tema que hemos además dicho una y otra vez y que hemos sido verdaderamente atacados, agraviados, que nos han llamado, y no quiero repetirlo porque no quiero usar sus palabras, pero nos han llamado de todos a los diputados, a los senadores de Acción Nacional, a los panistas, por pensar diferente, por dar nuestra opinión, pero sobre todo por proteger los intereses de los y las mexicanos. O sea que en este tema tan importante es verdaderamente hacemos un llamado al gobierno que en estas consultas pueda haber diálogo, que se escuche y pues que ojalá también escuchen a la oposición, porque hay que recordar que el TECMEC, aunque hoy quieran decir que no, el doctor Seade estuvo ahí presente, que era representante. Hay que decir que las negociaciones del TECMEC empezaron desde el 2017, pero fueron avaladas por el Senado, por los senadores de Morena. O sea que aquí no pueden poner el pretexto de que ellos no sabían, que ellos no estaban de acuerdo. Ahí estuvo el doctor Seade en en las negociaciones finales y fue muy clara este TECMEC cuando ellos quisieron sacar todo el tema energético, fueron muy claros que no podía ser por partes. O sea que este convenio comercial que es tan importante para las y los mexicanos porque genera empleo, porque genera trabajo, porque genera riqueza para la gente, es verdaderamente vital, importante que esto se pueda llegar. Estos son los ejemplos de lo que pasa cuando quieren estar por encima de la ley. Es exactamente este ejemplo de lo que estamos viviendo, lo que sucede. Y pues bueno, y también a esto nos lleva también la inflación que hoy estamos viviendo en el país, que ya alcanza el 8%, y que además pues se habla de que hay un paquete contra la inflación y la carestía, pero y que dicho paquete controlaría los precios en el mercado y no hemos visto ni un control de precios a quienes somos amas de casa también, a quienes vamos al súper a hacer o al mercado a comprar, podemos ver el aumento de los precios ha sido una locura, la escalonada de precios en la canasta básica, que esto impacta principalmente a los más pobres del país. Hemos presentado iniciativas desde Cámara de Diputados, desde Cámara de Senadores. Quiero decirles que estamos proponiendo, que no todo es la crítica, también estamos en la proposición, pero no escuchan y no nos quieren escuchar. Y nosotros estamos también para sumar, para dar, porque entendemos que esta problemática la tenemos que resolver entre todos. O sea, que hacemos un llamado a que se escuche, a que se sume y sobre todo a que el Estado de Derecho sea respetado para que podamos vivir en una sociedad donde todos podamos participar y donde el derecho de todos esté salvaguardado. Pues agradezco el espacio a los medios de comunicación, les agradezco siempre por estar pendiente, por estar aquí con nosotros acompañándonos. Aquí estamos a sus órdenes y pues ya les cedo el uso de la palabra al siguiente expositor. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y aquí a las órdenes. Muchas gracias, querida Ceci. Ahora le pido a nuestro coordinador en el Senado de la República, Julen Rementería, que haga uso de la palabra. Adelante, coordinador. Muchas gracias, presidente. Un saludo para ti, bueno, para nuestras secretarias, a Ceci, a Noemí, también a la diputada Noemí, a la secretaria Laura, que ven también por ahí, y a cada uno de los representantes de los medios. Me da mucho gusto poderlos saludar esta mañana. Y me parece muy oportuno el tema que ha tocado nuestro presidente, porque lo que está en el fondo me parece a mí que es un tema de ideología más que de solamente hacer mal las cosas, que claramente las hacen mal. Pero lo que tienen es una violación constante al Estado de Derecho, que lo podemos ejemplificar de muchas maneras,
Hay, por supuesto, pues una intención siempre de quebrantar la ley, de destruir las instituciones. Y prueba de esto, miren, les quisiera yo solamente poner como reflexión, porque ejemplos hay muchos, pero ¿qué pasó, por ejemplo, con todos los órganos de contrapeso constitucional, como la CRE, como el SENACE, como muchos? Se apoderaron de ellos con una mayoría y mandaron a personas que no tenían absolutamente el menor perfil para poder estar al frente de instituciones que eran o que son muy importantes para poder, digamos, que equilibrar las decisiones que se tienen que tomar desde el gobierno y que funcionan como órganos reguladores, que es lo que son, para que pueda haber un buen desempeño en los distintos sectores. Podemos hablar de la COFESE, podemos hablar del tema energía, podemos hablar del tema económico. Al final de lo que estamos hablando es de todos los temas en donde se han ido apoderando de estas instituciones y las han destruido literalmente. Luego, recuerden ustedes el aeropuerto. El aeropuerto Felipe Ángeles o Santa Lucía, como lo conocen muchos, es un aeropuerto que en este momento ni siquiera puede recibir vuelos internacionales. ¿Por qué? Porque no se hizo bien, no se planeó de manera adecuada. Simplemente fue un capricho, había que hacerlo, era lo que el presidente quería y así es como las decisiones de un autócrata se van pues simplemente perfeccionando. Después hablábamos de la refinería. Antes de que si quisiera, incluso desde antes de que tomara posesión el presidente, ya empezaron a mover tierra allá en Tabasco, con ningún permiso, con ninguna autorización, con ninguna licitación de por medio, violando flagrantemente la ley, los procedimientos, y fueron adelante. Y bueno, luego dijeron que la iban a hacer con una de las 4 empresas más grandes del mundo. Luego ninguna de ellas pudo garantizar ni el tiempo ni el precio que quería y las hizo a un lado y puso a Pemex. Y ahí están los resultados, costando casi el doble sin terminarla y seguramente no operará, bueno, pues por lo menos no antes del 2026, según dicen los expertos. Luego el Tren Maya. En el Tren Maya, cuando no pudo porque violaban todo tipo de procedimientos, pues entonces lo declaró pues de seguridad nacional para hacer a un lado la ley de amparo y violar todo. Habla de una persona que está absolutamente empeñado en hacer su santa voluntad y eso no puede ser el destino de los mexicanos. Eso no puede ser lo que tenemos que padecer los mexicanos. Mucha gente votó por él porque iba a hacer bien las cosas, pues no las está haciendo bien y es hora que la gente se esté dando cuenta de que lo que estamos es padeciendo, así realmente padeciendo a un autócrata que tiene pues sueños ya pasados de hace décadas, que ya no funciona México así, ni el mundo tampoco funciona así, y estamos, bueno, pues viendo lo que nos está pasando. Luego hablamos con lo del INE. Es verdaderamente un escándalo lo que está pasando con el INE. Los precandidatos o corcholatas, como les ha llamado el propio presidente, de lo que se está hablando es simplemente de la campaña abierta, descarada, realmente burda, grosera, contra todas las instituciones, violando todo tipo de normas. En otros tiempos, ellos no hubieran, desde luego, aceptado una condición de esta. Ahora, porque son gobierno, porque tienen las instituciones, porque tienen amenazados a muchos jueces, entonces caminan campantemente por todo el país, violando la ley claramente. Hay disposiciones expresas de lo que no pueden hacer y, sin embargo, lo están haciendo sin que... Es más, el propio presidente los alienta. Es realmente lo increíble de todo esto. Y luego, pues claro, ¿cómo no va a pasar con el TECMEC el problema que tenemos y las consultas? Pues si firma un documento que no va a cumplir, que no está cumpliendo, pues lógicamente los socios comerciales, si tú firmas un acuerdo para poder llevar a cabo una actividad comercial entre países, lo que esperas es que aquel que firme, pues entonces pueda pues, cumplir lo que está firmado. Y por cierto, las consultas famosas que ahora tienen, digámoslo así, perdón por la expresión, dientes para poder obligar a que estas se cumplan, las determinaciones de ellas, son una propuesta del gobierno mexicano, que hizo bien en proponerlas para poder, como es un socio más pequeño en algunos terrenos, poder tener la posibilidad de defenderse en el caso de una controversia. Controversia que se está en este momento manifestando en sus inicios porque lo que está ahí en la literalidad del acuerdo, pues no se está cumpliendo. ¿Y todo por qué? Hay que recordar que desde el 3 de diciembre de 2018, este gobierno suspendió las subastas para la generación de nueva energía limpia en nuestro país. Y a partir de ahí empezó un recorrido donde empezó a mirar hacia atrás, a volver a la estatización de lo que sería la industria energética en nuestro país con las graves consecuencias. Claro que cuando firma este convenio, pues no está pensando realmente en cumplirlo y ahí están las consecuencias. Pero el tema no es energético únicamente. La energía se ocupa, sí, para que podamos encender los aparatos eléctricos en nuestros hogares, en las fábricas, pero lo importante es para el desarrollo económico del país. Esta decisión
puede llegar a costar una cantidad enorme de millones de empleos en el futuro para nuestro país y desde luego también unas sumas enormes de dinero precisamente por el daño que se pudiera llegar a hacer y por las sanciones que eventualmente pudieran llegar a provocarse por el descontento de nuestros socios comerciales, que de manera natural, bueno, pues están ahí contempladas la posibilidad de sancionar a aquel que no cumple con los acuerdos. Y el presidente hoy dice que para defender la soberanía. A ver, la soberanía no tiene que ver con cumplir un acuerdo o no cumplir. Lo que hay que hacer es cumplir con la legalidad y si tú firmas algo, cúmplelo, porque de otra manera, pues la verdad es que lo que estamos es ante una intransigencia total. Este tipo de cosas es lo que desnuda completito a un autócrata, a un principiante dictador, que es lo que tenemos en este país, muy lamentablemente. Y lo que hay que es decírselo a la gente, porque lo que quiere es hacer su santa voluntad, no importa qué ley tenga que romper o qué ley tenga que violar. Se ha roto récord en estas legislaturas, precisamente en el Congreso de la Unión, los senadores y los diputados, en la interposición de acciones de inconstitucionalidad contra distintos ordenamientos. ¿Todo por qué? Porque lo que hace es impulsar los proyectos legislativos, atropellar las voluntades de todos, no escuchan argumentos y simplemente lo que terminan es haciendo pues lo que el presidente les ordena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y hoy, bueno, pues ha tenido que acudir a la Corte. Lamentablemente en la Corte el proceso va muy lento. Ojalá realmente se demuestre lo que tienen que hacer los ministros de la Corte y resolver conforme a derecho todo lo que ahí está planteado para poder contener pues el desaseo que se viene dando desde instrumentos legislativos a nivel de leyes generales que pueden aprobar por una simple mayoría y que han provocado pues todo este tipo de acciones de inconstitucionalidad. Yo creo que lo que tenemos que hacer es comentarle a la gente que lo que hoy se tiene no es aquello por lo que votó tantos millones de personas. Lo que hoy se tiene es el verdadero rostro de un autócrata en el gobierno dispuesto a hacer lo que le da su santa voluntad. Y eso no lo podemos permitir, no lo vamos a permitir mientras nosotros tengamos la posibilidad de evitarlo. Gracias, presidente. Gracias a todos. Muchas gracias, mi querido Julen Rementería, coordinador de los senadores de Acción Nacional. Ahora le quiero dar el uso de la palabra a nuestra secretaria de Promoción Política de la Mujer, Laura Esquivel, quien hará un anuncio importante en relación con el triste feminicidio, lamentable hecho en el cual se ve Luis Raquel en Zapopan, Jalisco. Adelante, querida Laura. Muchas gracias, presidente. Igualmente gusto saludar, secretaria Ceci, diputada Noemí y al coordinador Julen Rementería. Gracias por permitirme hoy, que como todos los 25 de cada mes es el Día Internacional para visibilizar, prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia de la mujer. Y desgraciadamente en este país hay tantos temas de los que podría hablar, pero vamos a centrarnos en el lamentable feminicidio de Luz Raquel, la mujer que fue quemada viva en Zapopan. Y es que este feminicidio se dio porque todos los mecanismos de ayuda y protección del gobierno de Jalisco le fallaron a Luz Raquel. Esto es claro. Ella pidió auxilio en redes sociales, interpuso una denuncia, pidió entrar al programa de Pulso de Vida y nadie le hizo caso. Entonces, ¿ahora cuál es el pretexto? Ahora nos preguntamos qué faltó para que evitaran que mataran a Luz Raquel si hizo todo lo que el sistema dice que se debe de hacer. Por eso, el día de ayer estuvimos en Guadalajara en una manifestación pacífica en donde fuimos a poner una ofrenda en memoria de Luz Raquel afuera del Palacio de Gobierno, porque no vamos a permitir que Luz Raquel sea solamente una más de esas 11 mujeres que matan todos los días en este país. Ella, aparte de ser amiga, de ser hermana, era madre de Bruno, un niño con autismo que ahora se encuentra solo. Así que estamos de acuerdo con el gobernador Alfaro, que dice que el ambiente social en el que estamos nos obliga a reflexionar. Y sí, la descomposición social en que vivimos es brutal, y cuando creemos que los crímenes contra las mujeres no pueden ser más brutales, viene y nos recuerda que sí, pero también cuando creemos que las autoridades no pueden ser más incompetentes, nos recuerda que sí. Así que
yo le digo al gobernador que esto también se tiene que reflexionar, el actuar de sus autoridades, pero sobre todo se tiene que investigar. Y por eso es que el día de mañana vamos a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quienes resulten responsables por estas graves omisiones que se cometieron y que terminaron en el feminicidio de Luz Raquel, en el que vamos a exigir que se investigue y también que a Bruno, su hijo, se le brinden todos los cuidados y las atenciones que él necesita. Porque en este país, desde que Andrés Manuel es presidente, han matado a 14,322 mujeres y las mexicanas ya no soportamos más estos niveles de violencia. Muchas gracias, presidente. Al contrario, muchas gracias a ti, Laura, nuestra secretaria de Promoción Política de la Mujer. Ahora sí, amigas y amigos de los medios de comunicación, si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, tanto Noemí Luna, nuestra diputada federal, Julen Rementería, nuestro coordinador de senadores, Laura Esquivel, nuestra secretaria de Promoción Política de la Mujer, Ceci Patrón, nuestra secretaria general, y un servidor, estamos a sus órdenes. Julia Bonilla, de La Razón. Buenos días a todas y a todos. Pues primero preguntarle al dirigente su opinión respecto a la falta de claridad sobre la contratación de médicos cubanos que ya llegaron al país, que ya están laborando desde el sábado en Nayarit. Y bueno, sobre todo por el desconocimiento que la Secretaría de Salud reconoció en una solicitud de información hecha por este medio respecto a la precisión de los salarios que estos médicos recibirán. Es decir, este dato la Secretaría no lo tiene con precisión. Las otras dos preguntas, pues bueno, también preguntarle al dirigente su opinión respecto a lo que el activista Javier Sicilia ha dicho durante este fin de semana ante varios medios de comunicación respecto a la situación de inseguridad que atraviesa el país. Y bueno, pues el activista acusa que México vive actualmente la misma crisis que se observó durante la administración federal más reciente del PAN, es decir, del expresidente Felipe Calderón. Y por último, aprovechando que están los legisladores aquí en esta conferencia, pues acerca de los foros de Parlamento abierto sobre la reforma electoral, preguntarles cuál es el papel que tomará la oposición al respecto. Bueno, pues Morena dice que hay apertura, que estuvieron esperando sus proposiciones para las ponencias. Y bueno, pues el miércoles pasado el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, refirió que la oposición realizaría sus propios foros. En este sentido, pues la pregunta es si sí van a participar en los foros que prácticamente pues aprobó Morena en la Jucopo, o harán los suyos, y en caso de que ustedes decidan ir por sus propios foros, ¿a quiénes invitarían a participar? ¿Cuándo arrancarían? Y bueno, ¿cuál sería la estructura de los foros? Por favor. Muchas gracias. Primero, debo decirte que es realmente insultante la contratación de médicos supuestos de Cuba, cuando aquí en México tenemos personal médico que está listo, preparado y esperando una oportunidad laboral. Es un insulto para toda la comunidad médica en nuestro país. Ahora, la supuesta contratación de médicos cubanos es una forma de transferir dinero a una dictadura. No sabemos primero si realmente son médicos, si realmente tienen la capacidad para tratar a enfermos, pero lo que sí sabemos es que son tratados como esclavos, porque el dinero no es para ellos, sino para el dictador Díaz-Canel de Cuba. Y ya en esto quedó muy claro que López Obrador defiende dictaduras, países autocráticos, no democráticos, y en esto entonces López Obrador es responsable del tráfico de personas con fines de explotación laboral. Y habrá que ver si estos supuestos médicos realmente están haciendo trabajos de salud o están haciendo política. Ya llegaron los primeros, según tenemos información publicada en los medios de comunicación en Nayarit, y lo que esperaríamos es información, que acrediten primero si sí son médicos,
cuánto se les paga, cuántas horas laboran, a cuánta gente están atendiendo. Información respecto de esta decisión política del presidente que vulnera el derecho a tener un trabajo de los médicos mexicanos. Ahora, respecto de la opinión de Javier Sicilia, no podemos estar más de acuerdo. Estamos peor que nunca en seguridad. Las cosas no estaban bien, pero hoy están peor. Los índices delictivos están disparados. Más homicidios, más feminicidios, más secuestros. Realmente las cosas en materia de seguridad van de mal en peor. Tienen a las Fuerzas Armadas doblegadas, sometidas frente al crimen organizado. El crimen organizado está empoderado porque no lo combate el gobierno. Y además, por si algo faltara, hoy vemos con muchísima preocupación lo que ocurre en muchas partes del país, porque se ha expandido el crimen organizado. Y vemos entonces que el gobierno simplemente no actúa y minimiza. Por eso es nuestra exigencia de que se corrija la estrategia de seguridad por una que sí funcione. Y hay ejemplos de esto, y pongo el caso de Yucatán, y no me dejará mentir aquí Cecilia Patrón Laviada. Allá en Yucatán se puede vivir tranquilo, hay un ambiente de paz, porque se han tomado las acciones preventivas necesarias, porque se ha invertido en las policías, porque se ha invertido en tecnología, en cámaras vigilantes, y además se invierte en el policía. A todos los hijos de los policías en Yucatán se les da una beca hasta la universidad, ya sea universidad pública o privada. Y esto es lo que hace la diferencia, porque los policías están comprometidos a hacer bien su labor, su función, porque si no, sus hijos pierden la beca. Además, se les da un patrimonio, una vivienda, que también, si se corrompen, pues perderían. Y por lo tanto, hay los estímulos positivos para que las policías hagan bien su trabajo y se evite el delito. Y ahí es donde demostramos que si hay de otra forma de gobernar y de dar respuesta y solución. Ahora bien, respecto a tu tercera pregunta de del espectáculo del Parlamento abierto en materia electoral, yo le quisiera dar el uso de la palabra a nuestra diputada federal, Noemí Luna, para que nos pueda comentar al respecto. Adelante, Noemí. Muchas gracias, jefe. En primer lugar, saludar a la secretaria general Ceci Patrón, al senador Julen, a Laura. Gracias por esta lucha de representar a las mujeres que sentimos miedo de vivir en un estado que no nos da respuestas y de estar aquí en representación de Jorge Romero, nuestro coordinador general. Y bueno, hemos sido muy claros en Acción Nacional una y otra vez. México está en riesgo. Nuestra democracia y nuestra Constitución están bajo una amenaza emprendida desde Palacio Nacional, de la misma forma que han atacado y destruido programas, obras e instituciones. Hoy Morena amenaza al INE y a nuestra democracia. Con esta reforma electoral, lo que intentan es destruir un órgano, una institución que nos ha costado a las mexicanas y a los mexicanos por décadas fortalecer. Sin embargo, como buenos parlamentarios que somos, hemos decidido sí participar en estos foros con la finalidad también de proponer oradores que no solo tengan la visión de este líder que está en el Palacio de Gobierno. Y yo aprovecharía en mi carácter de vicecoordinadora de transparencia y anticorrupción del grupo parlamentario, dar unos datos también de la opacidad con la que se ha conducido el presidente de la República respecto al Tren Maya. En este momento hay un avance del proyecto de solo el 28.38% y ya se utilizó casi el 70% del recurso presupuestado. Es decir, se deberá completar el 74% de la obra
con apenas el 30% del recurso. Esto sin duda da aviso de que habrá corrupción y por eso, tanto en el tema de la reforma electoral como en el del Tren Maya, es preocupante, es inaudito que tengamos un presidente de la República que no respeta la ley. Pero como ya lo dijo el senador, también desde el grupo de diputados estaremos defendiendo a México con mucha lealtad. Muchas gracias, querida Noemí. No sé si tuviera algo que agregar. Adelante, querido Julen. Yo quisiera comentarlo, presidente, si me lo permite, respecto a lo de los médicos, porque yo podría prácticamente afirmar que estas personas que vinieron, a los cuales respeto por su condición de persona, no son médicos. No hay un solo documento que acredite su condición de precisamente un profesional de la salud que puede estar aquí. Y respecto al pago que se hace, me parece algo verdaderamente descarado, inaudito, y por supuesto que lo que estamos es ante un financiamiento a una dictadura como la de Díaz-Canel allá en Cuba, porque los datos que se tienen, no de esta gestión que viene, sino de la anterior, que ahora ya los ocultaron para esta, es un pago de 255 millones de pesos. Si lo sacamos a 3 meses, que es lo que dicen los convenios firmados con el gobierno de México a través de la Secretaría de Salud y el gobierno de la Ciudad de México, estamos hablando de 437 mil pesos por médico por 3 meses. Equivale a 145 mil pesos por cada médico cubano en nuestro país. Pues, ¿de qué son los médicos? ¿Qué es lo que vienen a hacer? No es posible que nos quieran ver la cara así. Es un financiamiento descarado, ilegal, absurdo a otro país simplemente para intentar ayudarlo. No hay forma de que se pueda justificar. Primero, por lo que ya decía el presidente, porque hay médicos de sobra, buenos médicos en este país, médicos mexicanos que necesitan trabajar y que quieren trabajar. No hay por qué traerlos de otro país. Pero además, traerlos a ese precio es un verdadero descaro. 145,796 pesos por cada médico al mes. Esto no puede ser, no se puede permitir, no hay ninguna justificación para que eso pueda caminar así. Quería yo precisarlo, presidente, porque es importante para que pueda reflejar realmente el tamaño del desvío que se está haciendo por cada médico. Muchas gracias. Al contrario, amigo Julen, gracias a ti. No sé si alguien más quisiera agregar sobre estas preguntas. Si no es así, adelante. Si tuviéramos, Laura, alguna otra pregunta. Félix Muñiz, de Ángel Metropolitano. Adelante, Félix, te escuchamos. No está Félix conectado. Gracias. Buenos días, Marco. Buenos días, legisladores. Preguntarte, Marco. Te escuchamos, Félix. Te escuchamos, Félix. ¿No me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, dale, Félix. Tipo de asuntos de... Me temo que está fallando su conexión. Nos envían también preguntas Misael Zavala, del Heraldo. ¿Escuchando? Félix, qué pena, pero no se te logra entender. Si quieres, mándanosla por escrito con Laura y que ella nos la comente, por favor. Bueno, Misael Zavala del Heraldo pregunta al presidente del PAN, ¿qué avance se tiene con la coalición Va por México para el Estado de México? Y también si los aspirantes presidenciales del PAN podrían tener luz verde para hacer eventos como los que hacen los aspirantes de Morena. En ese sentido, también Mayolo López de Reforma pregunta a Sheinbaum, Marcelo y Adán, siguen recorriendo el país para hacer campaña. ¿Cómo ve las cosas? Gracias, Misael. Bueno, inicio por esta última pregunta. Es muy lamentable ver cómo el gobierno es el que alienta el incumplimiento de la ley, la violación de la Constitución. Ustedes saben que está explícitamente prohibido el que quien gobierna, ostenta un cargo, pueda estarse haciendo promoción, poniendo espectaculares, pintando bardas,
de diferentes modalidades, hoy los estamos viendo en plena campaña. Por ello, festejamos que el Instituto Nacional Electoral ya les haya mandado medidas precautorias. Nos llama la atención que no haya ocurrido contra Marcelo Ebrard. Ya tenemos muchos elementos de reincidencia y lo que nosotros hemos señalado es que ante hechos reincidentes de violaciones a la Constitución y a las leyes electorales, estos personajes deben ser sancionados con la inhabilitación, porque será la única forma de hacer que respeten la ley y la Constitución. Respecto de la pregunta de Misael, del Estado de México y de Coahuila, bueno, estamos en un proceso, por lo pronto, de promoción hacia el interior del partido de nuestros diferentes aspirantes, para que en su momento podamos tener una decisión. Recuerden que en Acción Nacional, para que pueda haber una coalición electoral en lo local, tiene que venir a petición del Estado, a petición por mayoría calificada de los órganos del partido, Comisión Permanente Estatal y Consejo Estatal. Mayoría calificada, o sea, amplio consenso. Y además, nosotros consultaremos a la militancia de ambos estados para ver qué es lo que ellos están pensando y en base en eso ya tomar una decisión si así nos lo piden los órganos del partido en los estados. Tenemos muy buenos aspirantes, como es el caso del Estado de México, con Enrique Vargas del Villar, que ha venido haciendo un trabajo constante, primero poniendo el ejemplo de saber gobernar, saber dar resultados en el municipio de Huixquilucan y logrando ser de los mejor calificados siendo alcalde. Y él ha seguido trabajando en el estado de cerca con nuestra militancia y por ello es que sostenemos que tenemos una muy buena propuesta, una muy buena opción para poder encabezar, en su caso, la coalición Va por México en el Estado de México. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que al final se ponga una regla clara, que si se decidiera, si nos pidieran ir en coalición, se defina ir por las y por los mejores abanderados que nos permitan, en el caso de ir en coalición, tener buenos gobiernos de coalición que le den resultados a la gente. En el caso que se defina apostar por nosotros mismos, ir sin coalición a la contienda, entonces, pues obviamente tenemos cartas y tendríamos también con qué ir a competir y con quienes poder bien gobernar. Muchas gracias, Misael. Abigail Cruz de Buzos de La Noticia pide una opinión acerca de la amenaza que recibió el periodista Rodolfo Montes, que tuvo que sacar del país a su hija por amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación. Y una segunda pregunta de Aura García de Imer. ¿El PAN no se va a deslindar de Alejandro Moreno, aun cuando su imagen y escándalos puedan impactar a toda la coalición de cara a las próximas elecciones? Ceci, la primera pregunta respecto a las amenazas, ¿quieres tú hacer algún comentario? ¿O tú, Laura, alguna de ustedes? Pues lamentamos, desde luego, lo que está pasando en el país y es parte de esta descomposición, de la falta de derecho y de lo que se está viviendo, de la política de abrazos y no balazos que está llevando al crimen organizado a empoderarse aún más, a llevar a estas consecuencias donde la vida de las y los medios de comunicación, de los reporteros se ven amenazada, donde la vida de los mexicanos se ve amenazada, pero es parte de esta falta de Estado de Derecho que estamos viviendo en el país, o sea que por eso ese es el llamado que hemos hecho el presidente el día de hoy, a que recuperemos el Estado de Derecho y el respeto a las instituciones y la protección de la vida de las y los mexicanos. Es indispensable. Nosotros hemos sido una y otra vez, hemos alzado la voz al respecto de esto. Nuestra solidaridad por completo
con él y con su familia y con todos ustedes ante pues, las amenazas que han tenido, no solo por el crimen organizado, sino desde cada mañanera donde se han visto ustedes amenazados o a que quien piensa diferente es hoy el enemigo. Nuestra solidaridad en Acción Nacional con ustedes y pues seguiremos levantando la voz porque insistimos que esta política de abrazos y no balazos ha llevado a que el crimen organizado hoy se sienta cada vez más fuerte, más empoderado, donde no existe el Estado de Derecho, donde no existe la ley. O sea que aquí vamos a seguir levantando la voz, buscando que la ley se respete, que eso es lo que tendríamos que decir. No es que queramos balazos, lo único que queremos es el respeto absoluto a la ley. Muchas gracias, Ceci. Respecto de la segunda pregunta, recuerden ustedes que la coalición Va por México tiene un mandato popular. Registramos una plataforma. Nos comprometimos a cuidar la Constitución, a cuidar las libertades, la democracia, los equilibrios. Y en ese compromiso es en el que estamos. Más allá de personas, es un compromiso con las y los mexicanos que votaron por una coalición y que ya demostraron que sumados podemos evitar el retroceso, la destrucción, como ocurrió con la ley Bartlett el domingo de resurrección. Y con ese compromiso es que cuidaremos al INE y evitaremos la militarización del país. Muchas gracias. Félix Muñiz, creo que ya está conectado. A ver si ahí sí me escuchan. Buenos días a todos. Bien, amigo, te escuchamos. Correcto. Marcos, si con todo lo que nos comentan, ustedes estarían viendo que ya el presidente estaría encaminado a hacer un juicio político por todo lo mal que ha hecho. En otras preguntas, hoy el presidente habló de un bache a la hora de regresar de un viaje y decía que era un cráter. Si no se estará curando en salud por algún accidente que pueda pasar. Y entonces yo les pregunto aquí a los diputados y senadores, hasta sé que hay una comisión de comunicaciones y transportes, si no es necesidad de llevar a cabo una investigación del mantenimiento que se está teniendo o no en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y Marcos, preguntarte en esto del asunto de Caro Quintero, ¿Bartlett tenía que ser llamado a declarar? Gracias. Muchas gracias, querido Félix. Quisiera darle la palabra a nuestros legisladores, Julen, Noemí, para que pudieran hacer comentarios al respecto. Muchas gracias, presidente. Yo le diría a Félix el tema del bache y lo que comenta, pues evidentemente son programas de mantenimiento rutinario que se tienen que llevar a cabo. Todas las obras en una carpeta asfáltica como la que tiene el aeropuerto para recibir a los aviones, pues tiene que tener un mantenimiento. Habría que ver en las bitácoras de mantenimiento si esto ocurrió o no, o si se hizo con la diligencia adecuada, y que no pase como pasó lamentablemente, entre otras cosas, pues la falta de ese mantenimiento, por ejemplo, la línea 12 del metro, ¿no? En donde claramente hubo deficiencias y provocó pues el lamentable accidente en donde murieron tantas personas. Por supuesto que lo tendrán que corregir a la brevedad, si no es que ya lo hicieron, porque es realmente un problema muy serio. Solo son 2 pistas, esto utilizaría una y generaría un problema muy serio. Ahora, la investigación, pues no hay mucho que investigar. Lo que hay que es que se corrija esto y que el programa de mantenimiento, porque no es un asunto que haga México ni que lo haga simplemente la autoridad aeroportuaria. Es un asunto de estándares internacionales para que puedan realmente pues seguir volando y seguir recibiéndose en nuestro país a tanto vuelo internacional de gente que todavía quiere venir a nuestro país a pasear y disfrutar. Así que esperemos que esto lo puedan corregir a la brevedad. No hay necesidad de formar una comisión. Lo que hay que hacer es que hagan su trabajo, pedirles que hagan su trabajo. Es lo mínimo que podemos esperar. Muchas gracias, Julen. Noemí, ¿quieres agregar algo al respecto? Muchas gracias, jefe. Yo sumar a los comentarios que atinadamente hace el senador, que decimos en Cámara de Diputados que cuando quieres que algo se entorpezca, haz muchas comisiones. A ver, simplemente es cumplir con lo ya mandatado, pero me parece oportuno recordar que en la discusión que dimos del paquete de egresos,
hubo una infinidad de reservas justamente para destinar recursos a lo que importa, porque así como está el bache, están las carreteras de todo el país también, que también son vías de comunicación, y no hay recurso porque el presidente sigue empecinado en sus grandes caprichos y no en una distribución equitativa del recurso, pero sobre todo de hacerle frente a las prioridades que se viven en este país. Gracias, Noemí. Y respecto a la última pregunta, primero, decir con toda claridad que es una pena que el presidente no se haya presentado en los honores que se dieron a los 14 marinos que perdieron la vida. Realmente es un agravio para nuestras Fuerzas Armadas, para la Marina en particular, para sus familias. Es absolutamente incomprensible. Y segundo, pues se tiene que hacer una puntual investigación para saber qué fue lo que provocó la muerte de estos marinos, porque se han escuchado versiones muy distintas, hasta la de que fue porque se quedó sin combustible el helicóptero. Pues si un helicóptero no tiene que esperar a llegar a pista, tiene muchas opciones de aterrizaje, y esto lo hace todavía más incomprensible, porque lo que México y los ciudadanos merecemos saber es la verdad, qué fue lo que ocurrió. Y también no entiendo por qué el gobierno mexicano quiere ocultar la participación de la DEA en la detención de Caro Quintero, cuando esto pues es más que evidente con diversas publicaciones y declaraciones de funcionarios de los Estados Unidos. Pero aquí lo que hoy es importante es por qué el presidente no se presenta en este homenaje a quienes pierden la vida, a los marinos. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué es que ellos pierden la vida? ¿Cuáles son los hechos precisos? ¿Y por qué es que quieren ocultar la participación de la DEA en esta detención? Es lo que podría mencionar al respecto. La última pregunta la envía Jorge López de 24 horas. ¿Qué panorama vislumbran con la inseguridad y violencia que sufren médicos pasantes de medicina cuando acuden a zonas de alta violencia? ¿Y qué propondrían para solucionarlo? Primero, que se aplique el Estado de Derecho, que se cambie la estrategia de abrazos y no balazos, que lo único que ha hecho es incrementar la violencia, el crimen, la inseguridad, que ha empoderado a los grupos delictivos expandiéndose en todo el territorio nacional. Cuando se cuente con un país que respete el Estado de Derecho, que aplique la ley, que combata al crimen, entonces podremos hablar de podernos mover, transitar, trabajar en todas las diferentes regiones del país, incluyendo, por supuesto, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, enfermeros, a todo el personal de salud, que ciertamente, como muchos más mexicanos, se ve amenazados por los grupos delictivos, se ven extorsionados por los mismos. ¿Ahorita tendremos alguna otra pregunta? Eso sería todo. Bueno, pues amigos de los medios, muchísimas gracias. Querida Noemí, gracias amiga por acompañarnos, diputada federal. Julen, senador, gracias. Laura Esquivel, secretaria. Ceci Patrón. Amigos de los medios, Felipe González, a todos, un gusto saludarles. Cuídense mucho. Gracias. Bonito Gracias, día. presidente.